Hola hermanas, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas a este nuevo video de los caramelitos de Yishan. En el video de hoy hablaremos sobre todos los caramelitos que salieron durante el desfile de modas de las tres marcas que fue a representar nuestro Didi en París. Así que comencemos de una vez con el video. Como en cada evento no pueden faltar nuestras hermanas tortugas que se hicieron presentes durante el desfile de modas de las tres marcas. Esta vez no sabemos si nuestras hermanas lograron obtener un saludo de nuestro Didi, pero yo sé que todas ellas quedaron muy contentas tras haber visto a nuestro Didi al menos por unos segundos. Recuerden que todas nuestras hermanas que se hicieron presentes en el desfile de modas han tenido que esperar por horas para ver a Didi, lo que daríamos todas nosotras por estar en el lugar de nuestras hermanas y así poder apreciar a nuestros chicos por al menos unos segundos. Pero bueno, yo sé que todas ellas lo disfrutaron por todas nosotras. Tras la publicación que realizó Yibo Oficial, donde nos comparte algunas fotografías de Didi que fueron tomadas antes de asistir al desfile de modas de la marca Lacoste, hubo una fotografía que nos llamó demasiado la atención y fue esta fotografía, que como podemos ver no se ve muy bien el rostro de Didi. Algunas hermanas creen que Yibo Oficial habría editado la fotografía para que nos hagan creer que es Didi, cuando en realidad colocaron el perfil de Gege, ya que algunas hermanas se dieron con la tarea de comparar el perfil de Gege con la fotografía y descubrieron que sí son muy similares, y ahora esta fotografía se ha convertido en todo un misterio dentro del fandom. ¿Será realmente el rostro de Didi o acaso es un truco de edición? Durante el desfile de modas de la marca Lacoste pudimos ver una pequeña interacción entre Didi y el actor Taylor Sackar. Él actuó en una película estadounidense llamada Rojo, Blanco y Sangre Azul. Esta película trata sobre el hijo de la futura presidenta de los Estados Unidos, Alex Clamerot Díaz, que se ve obligado a fingir una amistad con el príncipe británico Henry después de que ambos tuvieran un altercado público. Sin embargo, a medida que pasan más tiempo juntos, su amistad se convierte en algo más y ambos deben de enfrentar las consecuencias de su romance ante el ojo público. Así que, como ya se deben de imaginar, esta película es una novela romántica BL, por así decirlo. Gracias a esta película, el actor Taylor obtuvo mucha popularidad. Sin embargo, nuestras hermanas tortugas decidieron investigar un poco más sobre la vida del actor y encontramos algo muy interesante, pues resulta que al parecer el actor tendría una relación con el publicista Gareth Gerson. Pero alto, esta supuesta relación es un secreto a voces, es decir que no se sabe si realmente están juntos, pero se dice que ambos estarían casados desde hace 10 años, pero que sin embargo ambos han tratado de mantener su relación de manera privada, más que todo por las discriminaciones que aún sigue habiendo en la industria cinematográfica de Hollywood. Se dice que ante el éxito que tuvo el actor con la película, su pareja Gareth habría eliminado todas sus redes sociales en el 2020 para no afectar la carrera actoral de su pareja, pero como les mencioné hace unos momentos, es un secreto a voces, no sabemos si realmente tienen algo, pero como les mencioné en el anterior video, nuestros chicos siempre se llegan a relacionar con personas que siempre tienen algo en común. En este caso, el actor participó en una película BL, por así decirlo, y nuestro Didi también participó en una serie que, si bien muchos lo catalogan como una serie bromance, esta serie fue inspirada en una novela BL Wuxian, creada por nuestra poderosísima escritora Mo Shan-Tong-Shu. Asimismo, el actor también estaría teniendo una relación con el publicista Gareth, pero es un secreto a voces, al igual que el Yishan, que también tendrían una relación amorosa desde hace años, pero que también sería un secreto a voces, aunque ni tan secreto, ya toda China piensa que sí están juntos. Un dato más sobre esto y que no se los comenté en el video de las noticias y actualizaciones es que al parecer el actor Taylor le habría agradado bastante Yibo, que publicó algunas fotografías que se tomó junto a él durante el desfile de la marca Lacoste. Esta publicación lo realizó en su cuenta de Shang Hongshu. ¿Se acuerdan que en el anterior video hablamos sobre el incómodo momento que vivió nuestro Gege durante el desfile de modas de la marca Tots cuando el director ejecutivo de la marca se despidió de la modelo Carla Bruni? Esta misma situación pasó con nuestro Didi durante el desfile de modas de la marca Lacoste, donde tuvo que desviar su mirada al ver la despedida de dos invitados. ¿Por qué a nuestros chicos siempre les pasa lo mismo? Es que sin duda son el uno para el otro. Para la sesión de fotos que tuvo Didi para la marca Lacoste, vimos que en su sesión de fotos usaron una taza de café como parte de la temática, pero ¿sabían que la marca Gucci realizó una sesión de fotos con Gege con la temática de unas tacitas de café?
Dentro de la sesión de fotos que tuvo Didi para la marca Loewe, hemos visto que estuvo sosteniendo un ramo de zanahorias, pero ¿sabían que a Didi no le gustan mucho las zanahorias? Bueno, esto lo sabemos gracias a que él mismo lo reveló en algunas ocasiones. Él menciona que puede comer de vez en cuando las zanahorias, pero que no son mucho de su agrado. Y pues con respecto a Gege, a él sí le gustan las zanahorias, pero lo que no le gustan son las berenjenas. Pero ¿sabían que hay un CPM, por así decirlo, en donde mencionan que en una ocasión Gege no pudo terminar su comida porque le habían añadido bastantes zanahorias y al ser demasiadas no pudo terminarlas, así que Didi tuvo que ayudarlo a pesar de que no eran mucho de su agrado, lo que Didi tiene que hacer por amor. Tanta conmoción causó este caramelito de las zanahorias que el actor Jubin realizó una publicación etiquetando a Yibo en donde le dice de que ya aprendió nuevas recetas para cocinar con zanahorias. Y ustedes se preguntarán por qué el actor realizó esta publicación después de ver las fotografías de Didi con un ramo de zanahorias. Pues la razón es que anteriormente tanto Didi como el actor prepararon algunos platillos durante el programa de Daidayop en el 2020. Y pues durante este segmento Didi volvió a mencionar que no le gustan las zanahorias. Es por ello que el actor realizó esta publicación con un meme diciéndole que ya encontró más recetas con zanahorias y que pronto le enseñará a Didi cómo hacerlo, que le invita también a Gege, pero para que sea igual, que en la receta de Gege tenga berenjenas y el de Didi zanahorias. Otro dato más sobre este caramelito es que en cada publicación que realizó Yibo Oficial podemos ver que han colocado un emoji de zanahorias. La mayoría de estos emojis aparecían en las fotografías en donde Didi posaba junto al ramo de zanahorias. Sin embargo, en las fotografías en donde no aparecía con el ramo de zanahorias también colocaban el emoji de zanahorias. ¿Acaso no hay otro emoji de alguna verdura que usaron dentro de la sesión de fotos? Porque Yibo Oficial siempre colocaba la zanahoria sabiendo que no es una de las verduras favoritas de Didi. A Yibo Oficial le gusta bromearle mucho a nuestro Didi. Con respecto a la sesión de fotos que tuvo Didi junto a unos hongos, pues en el anterior video ya les expliqué un poco del por qué le relacionamos a Didi con los hongos. Todas ustedes se divirtieron mucho con el video, ya que les mostré un dibujo hecho por nuestras hermanas de China inspirados en Yibo y los hongos que se levantan a las 4 de la mañana. En uno de los tantos videos que nos compartieron pudimos ver a Didi sosteniendo su cámara para tomarle algunas fotografías a los hongos. O bueno, eso es lo que creemos, ya que hasta ahora Didi no nos ha mostrado ninguna fotografía de los hongos. ¿O será que nosotras seremos las últimas en ver estas fotografías y ya hubo alguien afortunado que las vio primero? En el anterior video hablamos de la respuesta final que dio Gege para la revista Wichina cuando le preguntaron sobre algo que quería hacer pero que aún no lo ha hecho, y Gege respondió mediante un susurro que quería probar el paracaidismo, y ahora durante la entrevista que tuvo Didi para la misma revista dio su respuesta final mediante un susurro cuando le preguntaron sobre lo que le gustaría hacer en París, y Didi dijo mediante un susurro que no quería hacer nada. ¿Acaso Didi vio la entrevista de Gege y quiso hacer lo mismo? ¿No creen que es muy raro todo esto? Durante el desfile de modas de la marca Loewe encontramos un detalle súper interesante. Como les mencioné en el anterior video, durante el desfile de modas de la marca Loewe hubo una exposición de objetos gigantes y Didi subió algunas fotografías que se tomó durante esta exposición. Sin embargo, algo que nos llamó la atención es que dentro de la exposición hubo una manzana gigante en color verde, el color favorito de Didi, así que era obvio que Didi iba a publicar alguna fotografía con esta manzana. Sin embargo, no publicó ninguna fotografía con esta manzana. Recordemos que Didi siempre nos ha compartido algunas fotografías con objetos que tenían su color favorito, pero en esta ocasión no lo hizo, pero sí publicó una fotografía donde podemos ver al parecer unos pimentones en color rojo y amarillo, los colores que le representan a Gege y a las tortugas. Asimismo nos dimos cuenta que casi la mayoría de sus fotografías tienen los colores representativos del fandom. Algunas mototitíes comentaron de que no siempre Didi va a preferir su color favorito y que también puede elegir otros colores, pero recientemente se publicaron algunas fotografías que fueron tomadas durante la pequeña aventura que tuvo Didi durante la escalada en hielo que realizó en Tibet, y podemos ver que nos muestran la carpa de acampar que colocó Didi y vemos que todo es absolutamente en color verde. Didi siempre va a preferir su color favorito, pero yo creo que aprovechó los increíbles diseños que hubo en el desfile de modas de la marca Loewe para mostrarnos los colores que no solo lo representan a él, sino también a su Gege y a las tortugas. Durante el desfile de modas de la marca Loewe vimos que casi todas las fotografías que nos compartió son muy parecidas a las fotografías que nos compartió Gege durante la sesión de fotos que tuvo durante el desfile de modas en Milán.
Otra vez nuestro Didi volvió a aparecer con su cámara, sin embargo, algunas hermanas se dieron cuenta de algo. Si bien las cámaras son del mismo modelo, al parecer Gege y Didi estarían usando la misma cámara, ya que algunas hermanas observaron ciertos desgastes que tienen ambas cámaras, y todos estos desgastes se encuentran en el mismo lugar. El siguiente caramelito que vamos a ver es uno de mis favoritos. Durante la sesión de fotos que tuvo Gege para el desfile de modas de la marca Gucci, podemos ver que utilizaron un ramo de tulipanes en color rojo. Sin embargo, durante la sesión de fotos que tuvo Didi para el desfile de modas de la marca Chanel, podemos ver que Didi también utilizó un ramo de tulipanes, pero esta vez en color blanco. Este caramelito nos resultó muy interesante, ya que ambos usaron un ramo de tulipanes durante la sesión de fotos que tuvieron para las dos marcas de lujo más fuertes dentro de la industria de la moda, por no decir de que ambos son marcas competidoras entre sí. Otro dato interesante de este caramelito es el significado que hay detrás de los tulipanes según su color. Los tulipanes en color rojo significan el amor profundo, la pasión, la buena fortuna y la felicidad. Son ideales para dar en San Valentín, aniversarios y en declaraciones. Los tulipanes en color blanco significan la pureza, la paz, el amor sincero, la bondad y para realizar nuevos comienzos. Son ideales para pedir disculpas, para expresar sinceridad y conmemorar aniversarios. Ahora, la combinación de ambos colores entre rojo y blanco significan la unión de amor y la pureza. Son un bonito detalle para expresar emociones cariñosas y puras. Son adecuados para las bodas, aniversarios y ocasiones más importantes. Por otro lado, algunas hermanas comentaron que los tulipanes también pueden ser la representación de Lanshan y Weijing por los colores que los representan, el color blanco por Lanshan y el color rojo por Weijing. Durante el desfile de modas de la marca Chanel pudimos ver a Didi muy concentrado con su celular. Casi siempre en todos los desfiles que asiste siempre lo vemos chateando. La pregunta es ¿con quién? Y creo que todas ya sabemos con quién. Al igual que en el desfile de modas de la marca Loewe, en donde vimos que casi todas las fotografías eran similares a las fotografías de Gege, ahora tenemos algo parecido durante el desfile de modas de la marca Chanel, ya que la mayoría de las fotografías fueron tomadas en el mismo lugar donde se había tomado anteriormente nuestro Gege hace tiempo cuando fue a París. El 13 de marzo, el director y fundador de la marca Miri comenzó a seguir a nuestro Didi por Instagram, y como les mencioné en el anterior video, hay rumores de que Didi viajará en estos días para reunirse con los fundadores de la marca Miri. Tal parece que se trata de una nueva colaboración. ¿Sabían que nuestros chicos son muy fanáticos de los diseños de la marca Miri? En muchas ocasiones habíamos mencionado esta marca ya que nuestros chicos lo suelen usar mucho. ¿Y se acuerdan que hace un tiempo les comenté que nuestros chicos suelen probar algunas marcas entre ambos para ver la calidad y así colaborar con las marcas? ¿Será que en esta ocasión pasó lo mismo con la marca Miri? En el video de las noticias y actualizaciones les comenté que Didi se encontraba en España, ya que la ubicación que nos muestra en su publicación realizado el 13 de marzo nos dice que se encontraba en España. Y qué casualidad que Gege también había estado en España después de haber estado en el desfile de modas de la marca Gucci Tots en Milán, y ahora vemos a Didi también visitando España después de haber asistido al desfile de modas de la marca Chanel, Loewe y Lacoste. Como les comenté en el anterior video, no sabemos para qué fue Didi a España. Algunas hermanas dicen de que fue a darse un descanso, mientras que otras hermanas dicen de que fue a grabar algunos materiales publicitarios. ¿Pero sabían que hay algo más detrás de la publicación realizada por Didi durante el 13 de marzo? Resulta que su publicación lo había realizado un día antes de que se cumplieran 8 años desde la primera reunión de Lishan en el programa de Dai Dai Job. Vaya hermanas, ¿cómo pasa tan rápido el tiempo? Este momento inolvidable sucedió el 14 de marzo del 2018. Primer detalle que vemos aparte de su ubicación es el horario que fue publicado a las 18 horas, que estaría haciendo referencia al año 2018, año en que se conocieron. Y si creen que solo Didi quiso celebrar este día, pues déjenme decirles que no, ya que nuestro Gege también realizó una publicación donde nos dio varias indirectas que harían referencia al Lishan, y hablamos de su publicación realizada el 14 de marzo donde nos comparte algunas fotografías que se tomó durante su viaje a España. Primero tenemos al cachorro que, como ya todas sabemos, Gege le suele decir a Didi cachorro. Encima el perrito tiene una correa con el estampado de un huesito, haciendo referencia al collar de huesito que tiene Didi.
Didi no solo realizó su publicación en Weibo, sino también en Instagram. Sin embargo, a diferencia de la publicación de Weibo, en Instagram Didi colocó 3 emojis de ojitos. Como sabemos, Didi siempre suele usar 3 veces un mismo emoji para hacer referencia a Gege por el número 3 de Shang, y esto sin contar que el lanzamiento global del álbum de Gege fue el 14 de marzo. Y si creen que solo nuestros chicos celebraron este día, pues déjenme decirles que no, ya que nuestras hermanas tortugas de China también celebraron este día, más conocido como el día 314. Durante esta semana salió un rumor en donde se dice que nuestros chicos se encontrarían juntos en Islandia. No hay fotos ni videos de ambos llegando al aeropuerto de Beijing o de Shanghái para tomar un vuelo hacia Islandia, y tampoco hay fotos ni videos de ambos realizando alguna actividad durante estos días. No sabemos si este rumor es cierto o no, pero algo me dice que más adelante, no sé, tal vez en un par de semanas o meses, nuestros chicos nos terminen compartiendo algunas fotografías de su viaje a Islandia. Y bueno, hermanas, hasta aquí fue todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado. En el próximo video hablaremos de las últimas noticias y actualizaciones del mes de marzo de nuestros chicos, así que estén muy atentas. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.